Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos en esta nueva transmisión que vamos a hacer el día de hoy, donde el tema es un tema que les he querido compartir hace muchísimo tiempo, y es el tema de la aceptación. Un tema, repito, que es bastante común dentro de los procesos terapéuticos, a veces trabajarlo. Y es un tema que, a mi juicio, es fundamental que nosotros aprendamos a comprender debido a que tiene repercusiones muy fuertes en la vida de una persona cuando nosotros desarrollamos esta capacidad. Hasta ahorita les voy a decir eso, es una capacidad. Ya voy a explicar un poquito más a detalle qué es realmente la aceptación, porque se aborda desde diferentes perspectivas, entonces vamos a ir poco a poco aclarando ¿qué es realmente la aceptación? Les puedo decir que desde la perspectiva de la psicología de las enfermedades, la aceptación tiene un rol muy importante, debido a que yo he constatado que la mayoría de las personas, cuando no tienen una verdadera aceptación de su realidad, enferman. Es decir que desde cierta perspectiva, yo lo he comentado mucho en los cursos del origen psicológico de las enfermedades, toda enfermedad es por una carencia de aceptación. Entonces, si nosotros hacemos realmente un trabajo profundo de aceptar nuestra realidad, con todo lo que ella conlleva, con los matices blancos y negros, con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nuestra realidad. Si nosotros aprendemos a aceptar nuestra realidad, pues nos vamos a dar cuenta de que una consecuencia positiva que va a tener para nuestra vida o un efecto positivo es la salud. He podido constatar también en el proceso terapéutico, cuando uno trabaja precisamente una enfermedad, que así como la enfermedad es una carencia de aceptación en cierta medida, también, por otra parte, cuando las personas aceptan la realidad, casi instantáneo y en el mismo momento en que la persona, digamos, tiene una toma de conciencia y reconoce y acepta su realidad, en ese momento comienza un proceso sanador. O sea, en otras palabras, he podido ver cómo una persona acepta algún aspecto de su realidad, una condición de su realidad, una persona, una forma de ser suya, una limitación suya, una ventaja que tenga o una desventaja que tenga en su vida. Simplemente el aceptarlo es algo ya totalmente sanador. O sea, he visto quitarse síntomas que a veces la persona ha estado trabajándolos o tratando de eliminar esos síntomas durante años. He visto que la persona en ese mismo instante supera el síntoma al momento en que acepta algo de su realidad. Entonces, por eso creo que es muy importante aclarar qué es la aceptación. Primero, quiero compartirles una definición muy sencilla que yo les comparto a los alumnos y a los pacientes. Esta definición es que la aceptación es estar en paz con algo. Repito, ese algo puede ser una circunstancia de tu vida, pueden ser las personas que están en tu vida, las características de las personas que están en tu vida, tus propias características, puede ser aceptar tu cuerpo, aceptar tus emociones, aceptar tus pensamientos, tus miedos, no importa qué lo que sea, pero cuando yo estoy en paz con algo que está en mi vida en este momento, con algo que estoy experimentando, viviendo, en ese momento, entonces yo puedo decir que estoy aceptándolo y por tanto significa eso que voy a poder experimentar una sensación de mayor plenitud. Entonces, aceptar significa estar en paz con algo. Ahora, ¿qué significa estar en paz con algo? Si lo vemos desde lo opuesto, significa que no estoy luchando contra ello. No estoy peleando contra ello, es decir, no me resisto.
Al momento en que uno está en una situación y se está resistiendo y se resiste con esa situación, entonces ahí es donde surge algo que hemos mencionado en otros momentos, que es el sufrimiento. Y fíjense, el sufrimiento, que es algo a nivel emocional, ese sufrimiento también se produce a nivel físico. Es decir, cuando una persona emocionalmente está sufriendo, esa persona también físicamente va a experimentar, por supuesto, dolor. De ahí entonces que si nosotros logramos tener una mayor aceptación de la realidad, se va a reflejar eso en que no voy a sufrir, voy a estar en paz y físicamente, como decíamos, va a haber mucho menos dolor. Ahora, muchas personas creen que aceptar es conformarse. Entonces, la gente como que rehúye el concepto de la aceptación porque dice, es que yo no quiero conformarme, yo quiero una vida diferente. ¿Por qué tengo que aceptar algo? Porque en realidad, aceptar no es una actitud pasiva. Cuando tú aceptas algo, tú reconoces que eso está ahí. Reconoces que eso a lo mejor va a seguir estando ahí. No te resistes a eso, sino simplemente reconozco que eso está ahí, no lucho contra ello. Pero no significa que no voy a hacer nada por cambiar esa realidad o ese aspecto de mi personalidad, o que a lo mejor no voy a tratar de superar una limitación que tenga. No es así. Vas a hacer todo lo que esté en tus manos por superar eso. Vas a hacer todo lo que esté en tus manos por trascender esa limitación, o a lo mejor ayudar a que alguien tome conciencia de algún defecto, etc. No es una actitud, repito, pasiva, es una actitud activa. Entonces, esa es una primera aclaración. Cuando estamos hablando nosotros de la aceptación, no estamos hablando de conformarnos. Estamos realmente hablando de una actitud activa, propositiva. Yo puedo proponer algo diferente, pero tengo que partir del hecho de aceptar la realidad que yo estoy viviendo. Ese es el primer punto que tenemos que considerar. Ahora, la gente también tiende a confundirse y pensar que aceptar, piensan que es aprobar o estar de acuerdo. Y eso no es así. Tú puedes aceptar algo aunque no estés de acuerdo con ello. Puedes aceptar algo que a lo mejor no te gusta. Puedes aceptar algo que a lo mejor tú dices, no es mi escenario ideal, pero reconozco que esta situación está en mi vida, forma parte de ella y no voy a luchar con ella. No me voy a pelear con ella. Ese es un indicador bastante importante de la aceptación. Ahora, hay otro elemento importante en esto, que es que la aceptación se refleja en que si yo no me resisto a lo que acepto, se tiene que reflejar también en que yo me adapto. Si no me resisto, me adapto. Ahora, pensemos por ejemplo en cosas tan claras o significativas como son por ejemplo, el tráfico. A veces estamos en el tráfico y puede ser que no nos guste el tráfico, pero no nos resistimos, lo aceptamos y por tanto nos adaptamos a él. A lo mejor pones música, buscas un playlist, te relajas viendo a lo mejor ¿cómo se dice? El ambiente, haces respiraciones, tratas de buscar la manera a lo mejor de entretenerte, a lo mejor haces una reflexión, escuchas un audiolibro. Esa parte del adaptarme es una parte muy importante. Entonces, tú te vas a dar cuenta que tú entras en una aceptación de la realidad cuando no te resistes a ella y cuando te adaptas. Pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy respecto a este tema de la aceptación. Creo que es un tema importante
Es algo muy breve, pero creo que es sustancioso lo que les acabo de decir. Y si nosotros llegamos y lo aplicamos a nuestra realidad, vamos a tener cambios realmente importantes y significativos. La primera tarea es, repito, reconoce a qué te estás resistiendo. Y reconoce que eso está ahí y va a seguir formando parte de tu vida. Pero además, necesitas adaptarte tú a eso. Cuando tú te adaptas, cuando tú te acomodas a esa realidad, ahí es cuando realmente tú puedes decir, yo estoy aceptando algo. Y en ese momento, fíjense, a nivel fisiológico, ¿qué sucede? Tu cerebro, el sistema nervioso autónomo parasimpático entra en juego, se activa. Porque cuando te estás resistiendo, es el sistema nervioso autónomo simpático el que está ahí. Estás luchando contra la realidad. Y el luchar contra tu realidad, eso genera estrés y eso enferma. Cuando tú aceptas tu realidad, tu sistema nervioso autónomo parasimpático se activa y empiezas a reparar todo el estrés y empiezas a sanar. Entonces, reflexiona en esto que te digo. Si tú aceptas, tú te adaptas. Esa es una clave. ¿Ok? Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Espero que esta breve transmisión del día de hoy les haya servido, les haya gustado y no sé si tienen alguna pregunta que me quisieran hacer respecto a este tema de la aceptación. ¿Hay algo que quisieran preguntar? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, de todas maneras, si ustedes tienen algún interés en hacer alguna pregunta, pueden hacerlo ahorita en los comentarios y con mucho gusto yo se los respondo. Repito, si aceptas, te adaptas. Quédense con eso y recuerden, la aceptación es una actitud sanadora. Al momento que tú aceptas tu realidad, tu cuerpo sana, porque tu alma se encuentra en paz. Les envío un gran abrazo. Muchas gracias. ¿Cómo vencer la frustración? Pregunta Elisa. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola Raquel, igual. ¿Cómo se vence la frustración? Pues la frustración, ese tema lo platicamos, Elisa, cuando hablamos de cómo superar el enojo o cómo manejar positivamente el enojo. Ese fue el tema de una de las transmisiones, porque la frustración es lo que hace que yo me enoje. Si yo me percibo frustrado o percibo que están siendo injustos conmigo, me enojo. La frustración es el impulso. Es la percepción que yo tengo de que tengo un objetivo, quiero conseguir ese objetivo, pero no sé cómo alcanzarlo, no sé cómo lograr ese objetivo en mi vida. Entonces, la frustración se supera, ¿cierto? Cuando uno, primero, analiza o recuerda cuál es el objetivo que uno tenía. Y segundo, se plantea uno también si ese objetivo es válido o no es válido, porque a veces, por ejemplo, nos frustramos porque queremos cambiar a alguien, pero en realidad nos damos cuenta de que nuestra tarea no es cambiar las personas, sino cambiar nosotros. Por eso, cuando tú no puedes, por ejemplo, cambiar a alguien, lo que te corresponde es aceptar, que es el tema justamente que estábamos viendo el día de hoy. Lo más les comparto otra frase sobre la aceptación que una vez se la escuché a un maestro espiritual. Él dijo, aceptar es no ponerse en el centro de las circunstancias. Cuando nosotros aceptamos, no creemos que el mundo es el que tiene que acoplarse a mí, sino que es yo decido adaptarme, no resistiéndome a la realidad que yo estoy. Entonces, la aceptación es un acto de humildad. La aceptación es un acto donde yo, cierto, remuevo, me quito un poco de soberbia y dejo de pensar que todo tiene que adaptarse a mí, sino que soy yo el que me adapto a la realidad que es así. No significa que me conforme a ella, no significa que me parezca bien, que la apruebe. Simplemente reconozco que así es la realidad y, por tanto, yo decido sacar lo mejor. Por eso que en esa parte donde yo me adapto, te es más fácil adaptarte cada vez que tú logras ver la parte amorosa de la vida, la parte positiva de la vida, la parte bella y cálida que la vida siempre te está ofreciendo. Entonces, si veo desde ahí, me va a ser más fácil adaptarme.
Recordemos, toda experiencia que vivimos es para nosotros aprender algo, es para desarrollar una virtud. ¿Y qué mejor virtud que la aceptación? A un principio les comenté que la aceptación se podía ver de muchas maneras. Algunos lo ven como una actitud, pero más que una actitud frente a la vida, la aceptación es una virtud. Es decir, es un hábito positivo que nosotros podemos desarrollar en la vida. Un hábito sano para nuestra vida y para los demás. La aceptación es una también de las características fundamentales que dijo Carl Rogers que tenía la empatía. Por lo tanto, una persona empática es una persona que, dice Carl Rogers, tiene una aceptación incondicional. Y él decía, cuando eso existe en una relación, esa es una relación sanadora, terapéutica. Por eso es tan importante, ¿cierto?, para los terapeutas, poder generar un clima empático, como decía Carl Rogers, este gran psicólogo humanista del siglo pasado. Pues, repito, muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy con este breve tema que les quise compartir, pero que creo que es vital para la vida de todo ser humano. Entonces los invito a desarrollar esta virtud fundamental, este hábito positivo que nos perfecciona, que es la aceptación. Les envío un fuerte abrazo. Que pasen una bonita semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Gracias.